The following presentation is a production of Free ABN and Amazing Facts. Is it possible to see into the future? What's in store for planet Earth? Crime, war, and natural disasters appear to intensify with every passing day. Do they herald some approaching cataclysmic event? Could the ancient texts of Scripture reveal events yet to come? Discover secrets in the Bible that will change your life as we explore the most amazing prophecies. Gracias por estar con nosotros en las profecías más asombrosas. ¿Saben qué día es este? Estamos en el centro de la hora este. Es miércoles aquí en la mayoría de las iglesias. No importa la denominación, en esta nación, ¿qué pasa los miércoles? El culto de oración. Sí, así tenemos una dimensión extra de adoración. Y si yo voy a cantar, ¿ustedes cantan conmigo? Oh, cuánto yo amo a Cristo. Cuánto le amo. Jesus. Oh, cuánto le amo. Jesus, because he first loved me. Aleluya. ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben qué? Tenemos el gozo. Acabamos de recibir un correo electrónico. Radio 97. ¿Han escuchado de Radio 97? Radio 74. Algunos han escuchado. ¿Qué le importa el número? Es Radio 74. Actualmente han escuchado de Radio 74. Y esas de Europa, ¿verdad? Y que estamos pensando tal vez en Francia. 100 países se cubren por satélites, digital y radio de transmisión y están tomando este programa en vivo. Un saludo a todos los que están escuchando, pero no mirando esta noche. Solamente pueden escuchar, lo han escuchado cantar y están. Queremos darle la bienvenida a ellos que están escuchando allí por radio, Radio 74. Estamos contentos de tenerlos. 100 naciones, gracias por estar con nosotros. Y queremos tomar un poco de tiempo esta noche en preguntas y respuestas. La gente está haciendo preguntas difíciles. Quieren tratar de turbar al pastor Doug Batchelor. Hay preguntas grandes y inmediatamente debe un poco de momento de promocional. Voy a poner algo en pantalla. Solo lo que necesitamos ahora es la página de cibernética y un teléfono. Y cuando ustedes vean eso, es para decirles que pueden ir a visitar a mostamazingprophecies.com y pueden hacer dos cosas. Pueden ordenar los DVDs. No voy a decir nada más de eso porque ya saben acerca de esos DVDs y pueden allí hacer un clic en link y entonces pueden informarse acerca de esos regalos que pueden hacer con sus amigos y también en el mismo lugar pues ahí pueden ver un número de teléfono que pidan el número. La oferta gratuita 725. 3 folletos escritos por el pastor Doug Batchelor va a llegar a su casa por correo. Tan pronto usted terminemos esta semana, denle un poco de tiempo para que se lo puedan enviar. Así pueden ver 8889 THEMAP. Antes de respuestas y preguntas, ¿cuántos han sido bendecidos por el don de cantar del pastor John Lomacan? Cuando él canta, yo quiero sentarme y simplemente ir al cielo con esa música espiritual. Pastor John, por favor, pase aquí y nos ayude a cantar y a nosotros prepararnos para las preguntas. You can join us. Our words are on the screen. Sing it together. Give me the Bible, store of gladness leaving, to cheer the wanderer, lone and tempest tossed. No storm can hide that peaceful radiance beaming, since Jesus came to seek and save. That chorus, give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, Lord, love combining, till night shall vanish in eternal day. And tonight our Y esta noche las oraciones se van a ofrecer por mi amigo que llegamos ya en el pasado al 7º grado, estábamos juntos y el pastor Timothy Nixon va a orar esta noche.
Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, estamos muy contentos por la oportunidad de adorarte en la belleza de la santidad. Y estamos felices por la oportunidad de invocar tu nombre. Al orar en esta noche sabemos que muchos tienen situaciones o circunstancias con las cuales luchan. Y es por eso que te pedimos que te acerques a ellos hoy, ministra su necesidad, levanta sus cargas y permítenles conocer que tú les amas y sí cuidas de ellos. Sé de manera especial con este servicio y con nuestro orador, el pastor Doug Batchelor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Gracias, Pastor Tim. Él es uno de los capellanes aquí en la universidad. Gracias, Pastor John. Y gracias, Jaime y Kelly. Ya vamos a continuar. Bueno, él ha tenido un día grande. Esta iglesia está repleta otra vez. Al predicar esta mañana también, él le predicó a 3,000 estudiantes. Vamos a darle la bienvenida al Pastor Doug Batchelor para las preguntas y respuestas y para el seminario de esta noche. Amén. Gracias, Pastor Dwight. Buenas noches. Bienvenidos a los amigos que nos están observando. Esto ha sido emocionante. Anoche, como a la medianoche, vi otra vez la retransmisión y me impresioné con el hablar del pastor hablando japonés, ¿no? Bueno, tenemos preguntas muy buenas esta noche. Es como una buena apertura. Es verdad, Pastor Doug, cuando estuvo aquí 10 años atrás, estaba tan frío que usted tenía pantalones rojos debajo de sus pantalones al predicar. ¿Cómo van a saber eso? ¿De dónde llegan estas preguntas? Él siempre pone uno o dos que no tengo idea de lo que va a presentar. Esa es una verdad. No tengo ninguno ahora, ven. Porque él hizo eso 3 años atrás, se subió los pantalones y podíamos ver rojo subiendo hasta arriba de sus pantalones. Muy atractivo. Muy bien, Pastor Doug, él está emocionado porque él tiene una querida amiga y compañera esta noche que está llegando para acá y va a estar mucho más acompañado, mucho mejor acompañado. Tenemos preguntas esta noche y esta es muy seria y esta es muy buena y vamos a regresar a lo que de anoche dice que el fuego del lago del fuego nunca se apaga, sus gusanos nunca se terminan, nunca se expiran. Entonces mencionó anoche que después de que se apague el fuego empieza una tierra nueva, etcétera. También mencionó que no había ningún lugar para torturar a la gente. ¿Cómo es que todo esto se junta, se organiza? Porque dice que no se puede apagar el fuego. Hay varios puntos que se señalan aquí. La palabra que dice ahí tiene que ver con, o sea, que no hay nadie que está apagando lo que son los fuegos del infierno, es la palabra que se utiliza allí. También la Biblia nos dice que Sodoma y Gomorra fueron quemados con el fuego eterno. No es que el resultado del fuego es eterno. En Jeremías 17 dice que si los hijos de Israel no se arrepintieran, decía que Jerusalén estaría entonces quemada por fuego que perdurará para siempre. No es que perdura para siempre, sino que no hay nadie quien lo apague. Jesús también mencionó o habló acerca del valle del Gehenna, que también es traducida como el infierno, que es justo a la parte afuera de Jerusalén. Era una ciudad que mantenía quemándose para quemar toda la pudrición y demás, cosa de permanecer continuar con la sanidad en la ciudad. Tomaban allí los cuerpos muertos de los animales y demás y lo echaban allí para quemarlo. Y Jesús utilizó esa imagen para presentar lo que iba a ser el infierno, pero no va a ser que iban a quemar para siempre. Piénsenlo, que si vamos a estar observando entonces a través de la Nueva Jerusalén esos desastres, ¿no? Ese infierno eterno. Hay varias preguntas tratando con el tema de infierno. No hay manera que uno puede desentizar eso. Va a ser difícil. Aquí está una pregunta muy interesante. Habló de los malos que se iban a quemar para siempre. Eso también va para los niños. También van a sufrir los niños igual que los adultos. Bueno, obviamente el Señor nos dice que hay un punto donde los niños llegan a la edad de que puedan entonces reconocer y responder por sus propias acciones. O sea, sabemos que, y hay que hacer una pregunta bien difícil, cuando vino entonces el diluvio sobre el mundo,
hubieron niños que se afectaron por ese diluvio. Los pecados de los padres, los hijos sufren por ellos. De ahí la importancia de que los padres sean buenos ejemplos. Pero Dios no va a castigar a los niños antes de que lleguen a esa edad de entender y comprender sus acciones y poder responder por ellas. O sea, Jesús dijo, al que mucho sabe, de él se espera mucho. Bueno, alguien me va a preguntar, bueno, ¿cuál es la edad donde los niños se puedan dar entonces cuenta por sus acciones? Envía la pregunta. Aquí es una pregunta interesante, entonces habla de profecía y acerca de esto, este seminario es de profecías. Dios sabe el futuro del cumplimiento de las profecías. Si es así, ¿cómo es que nosotros podemos tener libertad de escoger si Dios sabe ya? Buena pregunta. Ahora están entrando a los temas grandes, ¿no? Que los pastores siempre han hablado de ellos. Piensa un momentito en un helicóptero que está sobre una ciudad mirando entonces al tránsito. Mira hacia abajo y ve entonces un Volkswagen rojito entrando a un túnel de 2 carriles y el helicóptero ve que del otro lado del túnel vienen 2 camiones, uno al lado del otro. El helicóptero puede ver que va a haber un choque allí en el túnel. Él no está quitándole entonces la oportunidad de que ocurra porque él ve lo que está ocurriendo. De igual manera, Dios, porque pueda ver lo que va a ocurrir desde el principio hasta el fin, no necesariamente nos quita la capacidad de elegir. O sea, Dios sabrá que si usted y yo vamos a perdernos, sí, lo sabe, pero no quiere decir que Él lo está predeterminando o está causando que ocurra. Si llegamos entonces a ese pensamiento, podemos entonces decir, olvídese, que Dios haga lo que haga, ¿no? No, Dios dice, escogeos hoy a quien has de servir. Nos da todavía la oportunidad de escoger, no importa. O sea, no le afecta el hecho si Él sabe nuestra decisión final o no. Dios está entregado a darnos la libertad y nos da un precioso don de escoger. Aquí está una pregunta. ¿Es bueno pedirle a Dios por señales? ¿Es bueno pedirle a Dios una señal? ¿Cómo es que sabemos si es de Dios o de Satanás? Es una buena pregunta. Creo que necesitamos tener mucho cuidado al pedirle a Dios las señales o por señales. Es como aquel muchacho que está tratando de perder peso, pero él quiere dejar de buscar las donas que siempre compra, pero entonces él le dice, Señor, si está bien que yo siga comiendo donas, permite que haya un estacionamiento abierto frente a la panadería. Y después de 13 veces dar la vuelta a la cuadra, encontró uno que estaba disponible y dijo, bueno, esa es entonces la señal de Dios de que sí puedo seguir comiendo donas. Bueno, usualmente cuando pedimos, cuando vemos en la Biblia los que pidieron entonces por señales, Dios usualmente se ve que Dios entonces le pide que le pida una señal. Por ejemplo, Gedeón ya le estaba dialogando con el Señor cuando él sacó entonces aquel manto y él quería estar seguro que Dios lo había de dirigir y luego le pidió entonces que confirmara esa seña. O esa señal. Dios te ayudará en esa situación. A veces cuando tenemos muchas buenas oportunidades u opciones y no sabemos cuál de ellas escoger, podemos decir, Señor, he estudiado tu palabra, por favor, dirígeme, porque no sé qué hacer. Pero yo no creo que debemos ir a los adivinos y demás, o tratando de sacar suertes para saber si es la voluntad de Dios o no. Buena respuesta. Yo sabía que esta iba a llegar esta noche. Usualmente en una profecía, un día es equivalente a un año. Ya nos enseñaste esto. Porque es en Apocalipsis 20 donde Satanás está atado por 1000 años. ¿Eso es literal o es profético? Entonces sería 360,000 años actuales. Bueno, si estamos utilizando el calendario romano, serían 365 años. El principio de interpretación profética, donde un día es igual a un año, nos aplica a nosotros. Ahora, cuando comienza entonces el milenio, ya sabemos entonces que ya los perdidos están perdidos y los salvos están salvos. Ya no hay necesidad de aplicar profecía porque ya es literal. Muy bueno. Pastor Doug, si Dios puso 2 de cada animal en el arca,
¿Qué pasó con los dinosaurios? Bueno, cuando la gente se refiere a dinosaurios, siempre pensamos en estos grandes lagartos y demás, ¿no? Y los que conocemos hoy día. De hecho, hay distintos reptiles en el mundo entero. Algunos han estado extintos desde que Dios creó el mundo. No dice allí necesariamente que tenían que ser, estaban completamente maduros los dinosaurios o demás. O sea, Dios le dijo que llevara 2 de cada uno. Dios quería preservar las especies. Posiblemente muchos animales estaban extintos. Quizás, bueno, piense un momentito. Nimrod era un gran cazador que cazaba entonces, posiblemente estos grandes ¿Por qué dinosaurios. Eliseo, y esto está totalmente diferente, por qué es que Eliseo mató a los niños porque lo estaban burlando de él? Segunda de Reyes, capítulo 2. Después de recibir su inauguración como profeta, Eliseo fue el mentor, o sea, fue mentado por y discipulado por Elías. Y entonces, después de recibir esa comisión de parte de Dios, de hecho, recibió una doble porción del Espíritu Santo. De hecho, nuestro estudio mañana en la noche tendrá que ver con el regreso de Elías. Algunos de los hijos, quizás era un poco calvo, no sé, así dice la Biblia. Algunos de los muchachos salieron entonces a mofarse de él. Elías se fue entonces en un carruaje de fuego. ¿Por qué no vas tú entonces calvo? Tengan cuidado con los que son calvos, ¿saben? No se burlen de ellos. Bueno, entonces él estaba siendo establecido en una posición profética muy importante que había de durar por muchos años. No dice que los muchachos fueron asesinados, sino que fueron magollados. Muchos de ellos quizás mantuvieron estas heridas durante el resto de su vida por haber mofado a un profeta de Dios. Bien. Y recuerda que él duró como unos 50 años en su ministerio y de esa manera podían recordar, respetarlo. Esto regresa al rapto secreto, esa enseñanza que mencionaste unos días atrás. ¿Por qué es que se acepta tanto esta teoría de rapto secreto? Porque la historia originalmente no se puede mostrar con apoyo bíblico. Hay una contestación larga, pero voy a darle una pequeña. La enseñanza del rapto secreto, lo cual es tan común hoy día, es realmente una enseñanza nueva. Si uno va hace 200 años atrás, ninguna de las iglesias principales creían eso. Lo que ocurrió es, bueno, no sé ni cuán profundo entrar a esto, bueno, se popularizó por Francisco Rivera y luego el pastor Darby entonces la aceptó y la elaboró. Scofield, ¿se ha escuchado de la Biblia Scofield? Cuando Scofield puso la teología de Darby en su Biblia, en sus anotaciones, las personas como Howlands y comenzaron a escribir libros sobre esto y comenzó entonces a propagarse esta teoría o esta supuesta doctrina falsa. Pero era una enseñanza que no era muy común por cientos de años porque no tenía fundamento bíblico, pero creció. Hay una historia tras eso, pero no puedo hablarlo sino después de la presentación de esta noche. Aquí está una pregunta de cristianismo práctico. ¿Puede uno cometer adulterio sin cometer sexo? Bueno, eso depende si está si sirve al público o no en el gobierno. ¿Qué dice Jesús acerca de eso? Jesús dijo, si un hombre observa una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Puede una persona cometer adulterio sin hacer el acto? Los pecados comienzan con actitudes antes de convertirse en acciones. ¿No es cierto? Jesús dijo, el asesinato comienza en el corazón. Y luego cuando ese fruto madura, pues se convierte en asesino. La persona antes de matar primero desarrolla el odio, ¿no es cierto? El adulterio es igual. Ahora que está preguntando, bueno, si estoy preguntando o pensando en el corazón, ¿por qué no hacerlo? No es lo mismo. Él no dijo que pensarlo es igual que hacerlo. La acción es peor porque tiene usualmente 2 personas. La actitud solo envuelve a una persona. La acción es peor que la actitud, pero el pecado comienza con la actitud en el corazón. Yo no entiendo las recompensas del cielo. ¿Puede explicar eso? Bueno, Jesús nos dice que hay distintas recompensas y grados de recompensas. Al igual que
el castigo tiene distintos grados por igual. Dice claramente en Lucas que aquel que conocía mucho y no hizo lo que quería su maestro ha de recibir muchos castigos. El que sabía poco y tampoco lo hizo va a ser poco castigo. O sea, cuando se habla acerca de la parábola de los talentos, aquellos que lo toman y la multiplican, ellos tienen esa misma recompensa. Mayores, ¿no? Jesús dijo entonces al que le dio 10 talentos, tú vas entonces a gobernar sobre 10, y la que te dio 5, pues vas a gobernar sobre 5. También le dice a sus discípulos que había de haber distintos grados alrededor de su trono de las recompensas. No quiere decir que alguien va a ser que no va a ser feliz. No. Las personas caminando por el cielo van a estar felices porque van a estar en el cielo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Hemos recibido muchas preguntas acerca de matrimonio. Parece que estamos en una universidad. La pregunta es, ¿será que la ordenancia de matrimonio se eliminará en la tierra nueva y el cielo nuevo? Buena pregunta. Jesús se le preguntó fue preguntado por los saduceos. Ellos desarrollaron un escenario donde dijeron, esta mujer se casó con este hombre, él murió y se casó con el otro hermano, y así se casó con 7 de ellos. ¿Con quién entonces, o con quién va a estar casado en el cielo? Jesús claramente dijo entonces que seremos semejantes a los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Algunos han entendido que nadie es casado en el cielo, han entendido que eso quiere decir eso. Pero el propósito de lo que es el casamiento para procrear va a ser diferente en el cielo. O sea, Dios diseñó a Adán y Eva para que fuesen amigos y también amantes, o sea, para siempre. La Biblia debe de leer, o quiere decir entonces que no va a haber nuevos matrimonios en el cielo. No es que son divorciados tan pronto llegan al cielo. Al mismo sitio, las personas que han tenido casamientos perpetuos aquí, por ejemplo, Isaac y Rebeca, no Abraham y todas sus esposas. Es posible que veamos a Rebeca e Isaac caminando mano a mano a través del reino eterno, ¿no? Ahora estoy compartiendo esto según mi pensamiento. Me gustó mucho la respuesta. Gracias, Pastor Doug. Puedes continuar. Muchas gracias. Ahora me está mirando como se supone que yo haga algo, ¿no? Oh, es cierto. Ahora es el momento para nuestra ofrenda, y para los que están observando, si usted le gustaría ayudar para cubrir los gastos locales, puede ser que tengan una persona disponible allí para recibir entonces esa ofrenda. Vamos a tener música especial en un momento, y adicional a eso, aquellos que estamos aquí tienen sus sobres a la parte de atrás de los bancos, y si desea ayudar con los gastos puede ponerlo allí. Si usted está observando por la televisión, puede hacer una donación también a 3ABN Latino, quien está corriendo este programa, o también a mostamazingprophecies.com, y puede hacerlo a través de esa página cibernética. Bueno, vamos a recibir una bendición, porque creo que tú eres Kelly. Kelly y Jaime y John van a cantar entonces. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saints of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love. And when all of life is over and our work on earth is done, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder,
Pastor Doug, viste que estaba sonriéndome a través de ese himno. Solo quería saber que cuando uno da luz puede ser también algo muy emocionante también. Me sentí tan mal después de haber dicho eso anoche, que él parecía que estaba dando a luz cuando tocaba, ¿no? Aquellos que me conocen saben que Pastor es igual, que lo que hacemos acá arriba no siempre está en el libreto, y eso es bueno, es espontáneo, también es peligroso. Por lo tanto, bueno, tenemos un tremendo programa en esta noche preparado para ustedes y quiero darle la bienvenida a todos. Quizás es la primera vez que observas a este seminario. Este es un programa donde estamos escogiendo de entre las profecías más importantes, las que nosotros entendemos que son las más impresionantes o las más asombrosas para nuestros días. Estamos uniéndolas todas para presentarla de manera profética muy poderosa. Muchos temas importantes y malentendidos que estamos compartiendo. Pero usted quiere lo que la Biblia dice, ¿no? En esta noche vamos a tratar acerca de algo que lleva tiempo en las noticias, han escrito muchas cosas sobre eso. Es el tema del anticristo y el estudio de esta noche se titula La novia del anticristo y se basa en Apocalipsis capítulo 17, donde está esta mujer sentada sobre una bestia. Y también tiene que ver con Apocalipsis 13, donde está la bestia y la marca de la bestia, y Apocalipsis 12, y también vamos a dedicar algún tiempo en Daniel capítulo 7. Por lo tanto, esa es su asignación cuando llegue a su casa. No tenemos tiempo para leer todos esos capítulos hoy. Apocalipsis 17, Apocalipsis 13, Apocalipsis capítulo 12, Daniel capítulo 7. Ya estudiamos capítulo 12 un poco. Quiero comenzar con un hecho asombroso, siendo que estamos hablando de bestias. Vamos a entonces hablar. Si tú cruzas un caballo con un asno, ¿qué tienes? Una mula. Algunos crecimos en una granja. ¿Y qué tal si tú cazas dos mulas? No puedes hacerlo porque son estériles. Son amalgamaciones, no procrean. Y yo creo que quizás hay una ocasión rara que encontraron que una pudo reproducir. Cuando se cruza con una cebra una cebra y un asno, ¿qué uno tiene? Un asno. ¿Sabían eso? Sí hay zancos. Uno puede mirar y ver lo que se conoce como un zonkey en inglés. Si uno cruza un delfín y una ballena, ¿qué tiene uno? Pero usted se cree que yo estoy jugando, ¿no? Lo hicieron en Hawái, allí en un parque marino. Y entonces sacaron un wolfin en inglés, ¿no? Y cuando uno cruza un león con un tigre, ¿qué tiene? No puede hacerlo, pero sí puede. Cuando uno cruza un león con un tigre, consigue entonces un liger en inglés. Ligers son los gatos más grandes del mundo. Como tienden a ruir y son un poco más pequeños, o sea, la melena es más pequeña que la de los leones. Yo creo que observen bien, son los gatos más grandes, pesan hasta 1000 libras, pueden alcanzar hasta 12 pies cuando se estrechan así, ¿no? Y son bien mansos, son como grandes gatitos, son ligers. Cuando uno lee Apocalipsis 13, uno se va a encontrar que hay algunas criaturas que aparentan allí que son unos quizás híbridos que nunca han escuchado anteriormente. ¿Y por qué no vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 3? Yo no voy a poder leer todos estos versículos en esta ocasión, pero para comenzar, y dice, y me llevó entonces en el espíritu al desierto, y vi una mujer, es la novia del anticristo, sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas. ¿Cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos. Por favor, repítanlo. 7 cabezas y 10 cuernos. No olviden eso. Ahora, esta mujer en Apocalipsis capítulo 17 está unida con la bestia. Ella está montada sobre la bestia. Están viajando juntos. Hay otra mujer en Apocalipsis capítulo 12, que es el antítesis de la mujer en capítulo 17 de Apocalipsis. Es la novia de Cristo, vestida del sol, que
es esta bestia? Vamos a leer esto. Apocalipsis 12, versículo 3, la misma bestia. Y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón bermejo que tenía, ¿cuántas? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y ese dragón está enfurecida con esta otra mujer. Por lo tanto, la mujer en Apocalipsis 17 es la novia del anticristo. Y vamos a conocer un poquito más en cuanto a quién es esta bestia. ¿Cuál es el poder del anticristo? Bueno, sería bueno entonces decir en esta ocasión, ¿cuántas veces piensan ustedes que aparece la palabra anticristo en el Apocalipsis? Ni una vez. No se encuentra allí. La enseñanza sí está, pero anticristo se encuentra en primera y segunda de Juan. Vamos a encontrar que esa bestia con 7 cabezas y 10 cuernos aparece otra vez en Apocalipsis capítulo 13, y también se menciona allí acerca de la marca de la bestia. Y dice, y yo me paré sobre la arena y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está otra vez. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Lee el versículo 2. Dice, y vi la bestia que veía y era semejante a un leopardo. Claramente dice, y sobre la cabeza de ella tenía nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, versículo 2 de Apocalipsis 13, y sus pies como de oso. No se puede cruzar un leopardo con un oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Ahora, si leemos acerca de nuestro estudio, cuando hablamos acerca de los 4 reinos principales en Daniel capítulo 2, ¿cuántos estuvieron aquí para este primer estudio? A ver. Teníamos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y la cuarta bestia era Roma. Aquí acabamos de identificar a esta bestia que es parecida a un león, leopardo y un oso, y el dragón está allí. Entonces están las mismas entidades allí. Encontraremos más en cuanto a las características del león, del oso y demás en Daniel capítulo 7. Nos dará más información. Voy a leer versículos 2 y 3 aquí sobre la pantalla. Y veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Por lo tanto, estos 4 bestias que eran diferentes. Ahora vamos a entrar a la pregunta número 1. A nosotros comenzar a disecar esas profecías. Número 1. ¿Qué representa una bestia en la profecía? Daniel capítulo 7, 23 nos dice, la cuarta bestia será un cuarto reino. Y dice en Daniel 7, 17, estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son. Por lo tanto, estas bestias representan reyes y reinos o imperios. Ahora, voy a hacer algo muy claro. Cuando estudiamos el tema de la bestia y el anticristo, en otras ocasiones quizás le daremos más información sobre la marca de la bestia. No necesariamente quiere decir que una bestia es un monstruo. Las bestias son maneras que los países se identifican. Por ejemplo, cuando uno piensa en la águila, ¿qué país viene a mente? Los Estados Unidos, ¿no? Es una bestia, es un animal, ¿sí? Y representa a los Estados Unidos. Sí, ¿cuál es el animal que representa a la Gran Bretaña? Es un león, no es el león de la profecía, pero sí hay varios países que tienen el león como representante de su país. Canadá tienen a la ardilla. Saben, yo tenía gran respeto por Benjamin Franklin, todavía lo respeto, pero me chasqué cuando él recomendó que América, en lugar de usar la águila, utilizara el pavo como representante suyo. Ahora, ¿usted se imagina que nuestros soldados entonces, con el grito de guerra, si fuese así? Número 2, ¿qué representa el mar y los vientos? Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, nos dice que los vientos representan construcción, destrucción. Ambos con un huracán y un tornado. Los vientos están yendo tanto hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste.
Es por eso que una tormenta o un tornado da vueltas así, sea un huracán o un tornado. Y por eso que causa turbulencia. Otra vez, las aguas representan, según Apocalipsis 17:15, Juan le dice claramente lo que significa. Perdón, el ángel le dice a Juan lo que significa. Los mares o las aguas representan pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Por ejemplo, Apocalipsis, Daniel capítulo 9, cuando habla acerca de este poder abominador, ¿no? Apocalipsis capítulo 12 también nos dice que el dragón abrió la boca y envió o salió muchas aguas, ¿no?, de la boca de ella. O sea, se representa entonces que estas bestias están levantándose de unas naciones ya previamente allí, ¿no? Recuerden que hay dos bestias en Apocalipsis 13. Está la primera, que se encuentra en versículos 1 y 2, y en versículo 11 tiene otra. Número 3. ¿Qué reino? Daniel 7, estamos ahí todavía. De hecho, voy a abrir mi Biblia y quiero leérselos. Oh, me alegro que me acordé, que se me había olvidado, que tenemos 2 lecciones que van mano a mano con el estudio de esta noche, que hablan acerca de la bestia. Y yo espero que tomen y lean estas lecciones. ¿Sí? Hay tanto material que tenemos en este seminario que realmente esperamos que se aprovechen del material adicional que tenemos para ustedes. Bueno, Daniel 7, ¿tienen sus Biblias? Vamos a mirar esto juntos. Vamos a leer rápidamente esta profecía y luego vamos a explicarla. Dice aquí, en el versículo 4, tiene esta visión y, bueno, vamos a comenzar con el 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y púsose iniesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, de momento, semejante a un oso, la cual se puso más alta de un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre dientes, y fuele dicho, levántate y traga mucha carne. Después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dado potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10. Eso debe ser una clave para nosotros entender. Eso tiene que ver con también la bestia de Apocalipsis. De hecho, si vamos a Daniel capítulo 7 y vamos al versículo 23, dice algo el ángel acerca de la 4ª bestia. Está interpretando este sueño, esta visión, y dice, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y hollará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 derribará. 3 de los 10 son echados, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y el capítulo continúa. Yo necesito detenerme porque hay tanto que cubrir. Voy a utilizar la pantalla otra vez. El primero de estos 4 bestias es ¿cuál? En Daniel. Es un león. León con 2 alas. Sabemos que representa a Babilonia porque esos son los 4 mismos reinos que vimos en Daniel capítulo 2. Y de hecho, aún en las excavaciones que han hecho de la Babilonia antigua, han encontrado que uno de los representantes o sellos que representaba este reino era precisamente el león con alas. Pregunta número 4. ¿Qué representa el oso? Daniel capítulo 5. ¿Y qué significa también las 3 costillas? ¿Qué reino continuó o le siguió a Babilonia? Daniel 8:20, el rey de Medio Persia, lo dice claramente. Las 3 costillas representan los 3 poderes que fueron conquistados por los medos persas. También Lidia, Babilonia y Egipto. Esas 3 costillas representan esos 3 reinos que fueron conquistados. Número 5.
¿Qué reino es representado por el leopardo de 4 cabezas? ¿Qué reino le siguió? El reino de Grecia. Y es representado por esta leopardo. Y puse este cuadro aquí porque Alejandro dice que él tenía como su silla de caballo un cuero precisamente de un leopardo. 4 cabezas y 4 alas es porque él conquistó el mundo conocido con tanta velocidad, vertiginosamente, y cuando Alejandro murió, él cubrió 20,000 millas en 10 años. Es increíble. Y en aquel entonces recuerden que esos días eran a pie y a caballo. Él murió a los 32 años de edad. Su reino se dividió en 4 partes entre sus 4 generales y fueron entonces las 4 generaciones o divisiones del reino de Grecia. A ver si los veo bien. No los veo bien aquí. Bueno, estos 4 reinos, o sea, 4 generales, se dividieron el reino de ellos. Número 6. El reino, o sea, el imperio romano es representado por un monstruo horrible que tiene dientes de acero y 10 cuernos. ¿Qué representan los cuernos? Dice en Apocalipsis versículo 17, versículo 12, los 10 cuernos que ustedes vieron son 10 reyes o 10 reinos. De hecho, dientes de hierro. ¿Qué reino representaba las piernas de hierro en la visión de Daniel capítulo 2? Era Roma, precisamente el imperio romano. Roma entonces es este reino que es dividido en 10 partes, es por eso que tenemos los 10 dedos, y aquí están entonces las 10 divisiones del reino imperio. Aquí están los nombres antiguos, los alemanes, son alemanes hoy día, francos, los franceses, burgundios, los suezos o los de Suiza. Los suevas son los portugueses, lombardos, italianos, los visigodos, españoles, los anglosajones, ingleses. Y hubieron 3 más que fueron entonces destruidos, ¿no? Los vándalos, érulos y ostrogodos. Si uno tiene 10 y le quitamos 3, ¿con qué nos quedamos? 7. Cuando encontramos esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos en Apocalipsis capítulo 17, lo vemos claro. Por favor, no olviden este punto o este principio. Está la visión de capítulo 2 de Daniel. El león representa la cabeza de oro. Y fíjense bien que el metal más precioso es el oro. Y el león es conocido como el rey de la bestia, ¿no? De las bestias. Babilonia tenía lo mejor de todo, ¿sí? Era la más majestuosa. Y mientras vamos bajando sucesivamente en esa visión, se ven los otros reinos. Y hay una correspondencia entre la cabeza de oro y el león. Están los pechos de plata, con el oso. Entonces tenemos el vientre de bronce con el leopardo. Están las piernas de hierro con esta rara bestia con 10 cuernos. Están los pies entonces mezclados con hierro y barro. Algo le pasó a las piernas, ¿no? Algo le pasa entonces a los cuernos. Un pequeño cuerno se levanta, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a ver muchos paralelismos. Y eso es muy importante, por favor. Aunque me quite tiempo de las otras preguntas. Si usted entiende esto me ayudó mucho a mí. Cuando Dios enseña la verdad profética, Él enseña una verdad con muchos distintos puntos de vista. Jesús dijo la verdad con muchas distintas parábolas. Él enseñaba las verdades de la salvación. Un número de parábolas hablando de la misma verdad para entender una perspectiva mayor de esa verdad. En Apocalipsis tenemos a la visión de las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. Ellos están dando la historia del pueblo de Dios. Las 7 iglesias es la historia religiosa desde la primera venida hasta la segunda venida. Los 7 sellos está hablando acerca de la historia política de la primera venida a la segunda venida de Jesús. Y los 7 trompetas, la historia militar de la primera venida, entre la primera venida y la segunda venida. Da las distintas perspectivas de la misma verdad. En Daniel hace lo mismo. Se muestra entonces los poderes que había de influenciar al pueblo de Dios. Le hizo primero a través de la visión de Nabucodonosor y luego Daniel recibe esta visión de las 4 bestias. Y Daniel capítulo 8 tiene las mismas verdades que están siendo llevados o enseñados por un macho cabrío y un carnero. Por lo tanto, Dios está enseñando de distintas perspectivas para no olvidar, no perder esa verdad principal.
Ahora, cuando bajamos a los pies, hablando acerca del anticristo y de la bestia, fíjense bien que los pies habían 10 dedos. Y en Apocalipsis capítulo 17 tenemos una mujer sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y tenemos lo mismo en capítulo 12 y en capítulo 13 de Apocalipsis. Por lo tanto, ese es el carácter que estamos tratando, el personaje que estamos tratando de identificar en esta noche. Pregunta número 7. En Daniel 7, en la profecía de Daniel 7, ¿qué ocurre próximo? Daniel capítulo 7, versículo 8. Observé los cuernos y aquí surgió entre ellos un cuerno pequeño. Y dice claramente entonces, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, fueron arrancados, dice. Y en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. ¿Sí? O aún nombres blasfemos. Ahora, considera algunos de los paralelismos que vemos entre las profecías de este anticristo en Daniel 7 y Apocalipsis 13. Por ejemplo, observen bien lo que vemos aquí. Daniel 7 habla acerca de un león, Apocalipsis por igual. Daniel 7 habla acerca de un oso, Apocalipsis 13 también dice que tiene pies como de un oso. Leopardo en Daniel 7, un leopardo en Apocalipsis 13. Un dragón en Daniel, un dragón en Apocalipsis. Ambos tienen 10 cuernos, ambos hacen guerra con los santos y aparentemente poderan o conquistan a los santos, y ambos tienen un dominio de 42 meses o 3 años y medio. En el calendario judío, 42 meses son 3 años y medio. De hecho, eso es uno de los puntos más importantes en cuanto al tiempo en la Biblia. Tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo en el pensamiento judío era un año. Tiempos son un par o 2. 2 más 1 son 3. Y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. ¿Bien? Son 360 días en el calendario judío lunar. Y es mucho más fácil entonces trabajar matemáticamente. Es por eso que hay 360 grados en un círculo. Los pilotos utilizan mucho eso y es mucho más fácil. Los judíos lo hicieron porque matemáticamente era mejor. Añadían un mes cada 13 años para compensar el cambio de estaciones. Pero ese mismo tiempo, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, es el mismo tiempo que Dios quiere que entendemos, porque es el mismo periodo que esta bestia, este poder, en la última era de la iglesia crea mucho problema. Número 8. Aquí está la pregunta del $1,000,000. ¿Quién es el pequeño cuerno o el cuerno pequeño de Daniel 7 y la primera bestia de Apocalipsis 13? Ahora tengo que hacer mi asunto aquí. ¿Quieren conocer la verdad? Yo voy a decir cosas bien difíciles que a veces son malinterpretadas, y a veces lo he dicho y la gente sinceramente se han ido. Y yo no quiero que nadie se vaya hasta que yo termine. Quiero que escuchen claramente todo lo que digo. Vean si lo que yo estoy compartiendo proviene de la Biblia o no, por favor. Y tomen su decisión basada en la palabra de Dios. Amén. Lo que voy a compartir con ustedes no es nada original conmigo. De hecho, no es ni nuevo, no es exclusivo con la iglesia que yo pertenezco. Lo que yo comparto con ustedes son las verdades que las iglesias habían creído por miles de años, que ahora casi se ha perdido, es casi extinto ahora. Y es como que hay un plan para esconderlo. Ahora, digo cuidadosamente. Primero le voy a decir directamente lo que yo creo y luego voy a tratar de presentar la evidencia de por qué yo creo lo que creo. A ver si puedo entonces poner un poquito de engüento sobre lo difícil de este tema. Yo creo que el poder de la bestia que se describe en Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia creo que representa la iglesia en Roma, conocida como el papado, y creo que la segunda bestia es los Estados Unidos. Ahora, yo soy un americano, yo amo mi país, pero yo creo que está en la profecía y por eso tengo que serle sincero en cuanto a quiénes son. Yo fui a 2 distintas iglesias católicas. Me fascinó a las personas allí. No estoy hablando acerca de los americanos, en contra de ellos, ni tampoco a los católicos. ¿Estamos claros?
habrá muchas personas que son miembros en mi iglesia que no van a estar en el reino de los cielos. Y habrá muchos miembros católicos que sí van a estar en el reino de los cielos. Pero lo que vamos a hablar aquí, recuerden lo que dije. Leamos por favor los ingredientes, lo que las enseñanzas son. Estos eventos se ven en la historia. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue Israel. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes sabían que el reino de Israel se dividió? Estaba el reino del sur, que todavía tenían el templo y trataron de serle fiel a Dios, y la nación del norte comenzó a ir hacia la idolatría y el paganismo. Lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento ocurrió después del tiempo de Jesús a la iglesia de Cristo. Que lo que fue el norte de Israel en tiempo del Antiguo Testamento es lo que es el papado después del tiempo de Cristo. Déjame leerte de lo que dice los líderes de la Reformación, los padres de las iglesias. Voy a leerlo primero y luego voy a escribir acerca de las lecturas o de los escritos del papado. Cuando yo fui a la escuela católica, yo no sabía lo que era el papado. Yo pensaba que era un papelito pequeño, papacy en inglés, cae bien. Yo no sabía lo que era. Por supuesto, alguien me tuvo que explicarlo y yo fui a las iglesias, a las escuelas católicas, pero el papado es la jerarquía de la iglesia católica. Muy bien. Martín Lutero era un sacerdote católico. Voy a leer algunos de estos hombres que vieron al papado como el anticristo. Martín Lutero dijo: Lutero demostró a través de las revelaciones de Daniel y Juan, por las epístolas de Pablo, de Pedro y Judas, que el reino de anticristo predicho en la Biblia era el papado. Por supuesto, era el padre de la iglesia luterana. Si leemos de John Calvin, el padre del presbiterianismo, algunas personas piensan que somos demasiado severos al decirle al papado o al papa como el anticristo. Claro, puede ser malentendido, pero aquellos que son de esta opinión no consideran que traen la misma presunción en contra de Pablo mismo. Pero aquellos que son de esta opinión no consideran que traen el mismo cargo de presunción en contra de Pablo. Eso fue una repetición, perdonen. Yo les mostraré brevemente que en las palabras de Pablo, 2 Tesalonicenses 2, no puede caber otra interpretación del cual se aplica al Papa o al papado. Son las enseñanzas de Calvino. John Knox, el reformador escocés, dice, buscó contraactuar, o sea, contrairar esa tiranía, el cual el Papa ha ejercitado sobre la Iglesia. Así como Lutero, él concluyó también que el papado era el hijo de la perdición, el anticristo del cual Pablo menciona. Perdonen. Thomas Kramer dice más. Siguió entonces que Roma llegó a ser el asiento de el anticristo y el papa el mismo anticristo. Puedo demostrar esto por muchas otras escrituras. Kramer fue uno de los fundadores de los anglicanos. Fue puesto fue quemado en la estaca también. Bueno, Roger Williams también, un pastor bautista en las Américas, habló acerca del Papa como el que dice ser el vicario de Cristo, que se sienta sobre Dios, en el templo de Dios, exaltándose sobre todo lo que se llama o se identifica con Dios, y también sobre las almas y las conciencias, y también sobre el Espíritu Santo y el Dios mismo. Hablando acerca del Dios del cielo, pensando cambiar los tiempos y la ley, pero es el hijo de perdición. Es lo que dijo este caballero. Y estos son líderes de iglesias. Si usted es metodista, escucha lo que dice Juan Wesley. Europa, esta bestia es el papado romano. Así entonces, como vino en existencia en el siglo VI, y será entonces, y no hay otro poder sobre la tierra que está de acuerdo con este poder que no sea el papado. Opuesto al reino de Cristo, un poder no tan solo espiritual o eclesiástico, no tan solo secular o político, sino una mezcla de ambos. Entonces,
sobre el libro, tenemos aquí All Roads Lead to Rome. Dice Wycliffe, Tyndale, Luther, Bunyan y los traductores de la Biblia King James, los hombres que publicaron el Westminster y Baptist Confessions, el señor Isaac Newton, Wesley, Whitefield, John Edwards y más recientemente Spurgeon, Bishop J.C. Ryle y el Dr. Martin Lloyd Jones. Estos hombres están entre miles de otros que todos vieron al papado como el anticristo. Por lo tanto, no se escucha sermones acerca de esto, pero estamos tratando de identificar a quién identificó la profecía como este poder. También piensa en lo siguiente. No estamos sugiriendo que ninguna persona humana entre estas instituciones o organizaciones es una persona mala. Estamos hablando acerca del poder de la institución, la organización como tal. Número 9. ¿Habrán puntos claros que podemos considerar que nos ayudarán a identificar el anticristo? Ahora vamos a tomar todas las características que lo pueden identificar. ¿O sabían que el anticristo es mencionado también? Perdón, el poder de la bestia se menciona en Apocalipsis 12, 13, 14, 15, 16, 17, el capítulo 18, el 20, perdón, el 19, el 21. Se menciona el poder de esta bestia. Por lo tanto, si usted quiere estudiar la profecía sin estudiar la bestia, ¿puede hacerlo sinceramente? No. La Biblia, ¿lo toma en cuenta? Sí. ¿Sabe lo que nos dice antes de que Cristo venga? La última advertencia al mundo es: Babilonia caída, salid de ella, pueblo mío. Si cualquiera adora a la bestia y su imagen, la ira de Dios se caerá sobre ella y luego Cristo viene. Es un mensaje que necesita ir al mundo y yo no quiero la sangre de nadie sobre mis manos. Por lo tanto, yo quiero dárselo directamente, pero en amor. ¿Cuáles son algunos de los puntos que vemos al mirar a todos identificando esta bestia? Primero, nos dice que se levanta del mar. Segundo, que tiene, aquí hay 10 puntos. Vamos a hacer A hasta la J. Que recibe su asiento o autoridad del dragón, llega a ser un poder mundial, es culpable de blasfemia, se gobierna por 42 meses, recibe una herida mortal que es sanada, es un poder religioso que recibe adoración, persigue a los santos, tiene el número 666, está dirigido por un hombre. Ahora, la próxima pregunta. Con todos estos 10 puntos, si usted lo aplica al papado, ¿le cae sí o no? Vamos a ir uno a uno. Siga conmigo, por favor. Tengo mucha información ahora y yo sé que quizás es mejor para ustedes decirle historias y chistes, pero quiero que piensen, porque esto es tan importante que usted se lo debe a usted mismo para escuchar esto. Surge entre los 10 poderes de la Europa antigua. ¿Está Roma en medio de la geografía de Europa? Cuando dice que viene de entre Roma, ¿surge de Roma? ¿Sí? Bueno, sí. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que el dragón es el diablo trabajando a través de la Roma pagana. ¿Qué poder estaba controlando el mundo en el capítulo 12 de Apocalipsis que trató entonces de destruir el bebé de Jesús? Era el poder romano. Lo dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su asiento y su autoridad. O sea, su trono. Por lo tanto, Roma le da a esta bestia su poder, su posición. El papado, la Iglesia Católica, ¿cae en esta categoría? Bueno, la historia nos dice que sabemos con la legalización del cristianismo bajo el tiempo de Constantino, y no tan solo legalizó él a cristianismo, sino que movió entonces la sede del imperio precisamente desde Constantinopla a Roma. Dice así: el transfer de la residencia del emperador de Constantinopla era realmente algo triste para el prestigio de Roma, y en ese momento posiblemente se podía identificar el decaimiento, pero el desarrollo de la iglesia y la autoridad creciente del obispo de Roma les dio entonces nueva vida y llegó a ser entonces la capital del mundo religioso. Recibió la iglesia el poder de parte del imperio romano. Hábleme, por favor, no se asusten. No me asusten. Sigue diciendo
que había de recibir su poder entonces de Roma. No tan solo se les dio los palacios donde vivía el emperador, sino también les dio un ejército, autoridad, y le dijo, la iglesia no es tan solo una institución religiosa, vamos a hacerla una institución política, y se les dio todo esto. La profecía lo identifica bien. A la sucesión de los Césares vino las sucesiones de los pontífices de Roma. Cuando Constantino se fue de Roma, le dejó su asiento al pontífice, y sale de la historia. Próximo criterio. Vamos a mirar la evidencia. Que tendría un hombre, un individuo, que hablaría en su lugar. O sea, que sería entonces la persona que representaría esta bestia, este poder. ¿Estamos de acuerdo que el papado, o sea, la Iglesia Católica Romana tiene un representante? Cuando yo le digo entonces, es una persona la que representa y gobierna la Iglesia Católica, es el Papa. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y el poder se le dio para que, 3:7 dice claramente, y también le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Escucha a esta cita. De hecho, estas citas para ustedes están entonces disponibles delante de ustedes, ¿sabe? Es una declaración del Papa como tal. Nosotros proclamamos que es necesario para la salvación que cada ser humano se sujete al pontífice romano. ¿Entendieron eso? Es necesario para salvación que todo ser humano se sujete al Papa. Por lo tanto, quiere decir que también hay llena esa característica. La letra C dice que había de arrancar 3 reinos mientras subía poder. Ahora tenemos que ir a la historia. Los 3 reinos arianos, los vándalos, los érulos y los ostrogodos, fueron entonces conquistados entre 493 y 538 de nuestra era. Y cuando la Iglesia Católica entró al poder y le fue dado el poder militar, lo primero que hicieron fue subyugaron estos 3. Han escuchado acerca de los vandalismos, ¿no? Viene precisamente de los vándalos. Eran arianos, no creían en la Trinidad, pero también estaban en contra de la idolatría. Y cuando la idolatría empezó a entrar a la iglesia, ellos iban entonces y rompían los ídolos que la iglesia comenzaron entonces a adorar. Y por eso le decían vándalos. De ahí viene la palabra vandalismo. Ellos fueron destruidos. ¿Alguien ha conocido a alguien de los ostrogodos o de los érulos? Bueno, sí, yo he escuchado de vándalos y los conozco, pero no son descendientes de los vándalos. Estas 3 tribus fueron entonces desaparecidas o destruidas por el papado. Dice también que es un poder distinto a los demás. En lugar de solo ser un reino como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, era diferente. Dice que era el hierro mezclado con el barro. Es diferente porque el papado es un reino donde uno puede tener una ciudadanía doble. Usted puede ser de Argentina y también ser del reino del papado a la misma vez, al ser miembro de esa iglesia. ¿Ven lo que quiero decir? Es también religioso y político. Tiene 1 billón de miembros alrededor del mundo. ¿Creen que la profecía pudiera decir algo? ¿Sí? Que tuvo tanto poder durante la Edad Media, está allí. Simplemente que no es correcto decirlo así tan directamente. Letra E. Haría guerra contra los santos y los perseguía. Lo dice claramente en la Biblia. Había de ser un poder perseguidor. Bueno, si usted conoce la historia, cuando yo fui a la escuela todavía estaba en los libros de historia. Yo no sé, ¿alguien aquí ha escuchado acerca de la Inquisición? Yo creo que todavía pueden buscar una enciclopedia y encontrarlo. Pero había tremenda persecución y tan pronto se ve que tan pronto usted le dé cualquier iglesia un poder militar va a ser abusado. Jesús forzó a las personas a seguirle cuando le dijo a alguien, mira, ven, sígueme. Y si no, voy a buscar a la policía o los soldados y te vamos a torturar hasta que tú crees lo que yo te pido o crees lo que yo te digo. Cristo operó así, le dijo a la iglesia que operara así, pero esto fue lo que ocurrió. Estos no son los métodos de Dios. Apocalipsis capítulo 13 nos dice, en el versículo 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. No quiere decir que tiene victoria sobre ellos, pero sí son forzados bajo tierra, diríamos. Y luego esta bestia, este poder llega a ser entonces
algo falso muy, muy exitoso. Se conoce en la historia que la iglesia sí persiguió. El papado lo admite. Realmente yo respeto mucho a Juan Pablo II. Mi padre lo conoció personalmente y dice que es un hombre muy encantador. El nuevo Papa, Benedict XVI, puede ser un individuo bello. No estamos hablando acerca de él, sino las posiciones que tienen y las enseñanzas de la institución o el movimiento y lo que han hecho históricamente. Pero Papa Juan Pablo II, parte de del Jubileo 2000, fue una confesión pública de los abusos de la Iglesia. Pero ¿sabe cómo has dicho? Son muy cuidadosos cuando dicen las cosas. Lo dijo de tal manera, algunos en nuestra Iglesia hicieron unas cosas para perseguir, dijeron ellos, como si la iglesia no patrocinaba eso. ¿Se han dado cuenta? De hecho, yo entendí, cuando el Papa habló acerca de Islam recientemente, continúa diciendo o haciendo, dice, perdónennos, dicen, por ustedes malinterpretarnos, dicen ellos. Pero el Papa se supone que no haga errores, o sea, es muy cuidadosamente dicho, ¿sí? O sea, sí, ellos entonces aceptaron que sí hubo persecución que fue implementada por la iglesia. De hecho, algunas de las figuras dicen entre 50 a 70 millones de personas que fueron entonces asesinadas y perseguidas desde 538 hasta el 1798 y fueron muertos bajo el nombre de la iglesia. El historiador William Edward Leake dijo que la iglesia de Roma ha vertido más sangre inocente que cualquier otra institución sobre la faz de la tierra. No será cuestionado por cualquier protestante que tiene un conocimiento de la historia. Lo único que hay que hacer es ir a Europa e ir a hacer entonces unas giras de las iglesias o de las catedrales y demás. Debajo de las iglesias tienen entonces los instrumentos de tortura y se pueden ver los calabozos y los lugares donde torturaban. Y es un hecho de la historia. Por lo tanto, el papado también llena esa característica al ser un poder perseguidor. Sí, la próxima evidencia surgiría del cuarto reino de oro, la Roma pagana. El papado vino del imperio romano, sí. Dice Apocalipsis 17, versículo 13, las aguas que usted vio son... Y las aguas donde las rameras se sienten son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Constantino hizo que el poder, o sea, hizo que el poder político, o sea, la Roma pagana, que fue dirigida por él anteriormente, hizo entonces que fuese dirigida por la iglesia. Se convirtió en un poder entonces político religioso. Dice que el papado surgió del centro de la civilización. Letra G. El pueblo de Dios o los santos han de ser entregados en sus manos por un tiempos y la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio. Y sigue más diciendo Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Dice, y le fue dado boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. La iglesia, ¿llena ese criterio? La supremacía legal reconocida del Papa comenzó en el 538 cuando entró un decreto de parte de Justiniano el emperador, haciendo el obispo de Roma la cabeza sobre todas las iglesias, el que había de corregir a los herejes. ¿Dónde estaba la cabeza de la iglesia? ¿Era en Roma o era en Jerusalén, según la Biblia? Era en Jerusalén. Y de momento se cambió la sede de la iglesia a Roma. Pablo en una de sus cartas escribe a la iglesia y le dice, hermanos en Babilonia, ¿creen que está hablando acerca de la Babilonia antigua? No. Ya estaban comenzando a llamar a Roma Babilonia. En ese momento, en ese tiempo, la iglesia reconoció simbólicamente a Roma como Babilonia. ¿Otra vez? Vigilios ascendió a la silla papal en el 538 bajo la protección militar de Belisarios. Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. También nos dice en la profecía de Ezequiel 4:6, te he dado un día por año. Hay varios ejemplos en la profecía. No tan solo se ven en números, también en Lucas capítulo 13, lo mencionamos anteriormente, donde Jesús utilizó ese ejemplo. ¿Sí? Hablaba acerca de un día
refiriéndose un día por un año en profecía, dijo claramente que este poder estuviese en dominio, este poder, desde 538 a 798, o sea, 1260 años. Lo vimos claramente. Si vamos desde el 538, o sea, 1260 años, según la profecía, de 538, donde comenzó oficialmente el papado, hasta el 1798. ¿Qué ocurrió en el 1798 alrededor del mundo? ¿Alguien se acuerda de este personaje? El pequeño general, ¿no? Napoleón. Sus ejércitos estaban entrando al norte de África y Europa por igual, y cansado por los abusos de la iglesia y porque un francés fue asesinado en Roma, utilizaron eso de excusa para tomar entonces el Papa preso. En 1798, el general Berthier hizo su entrada en Roma, abolió entonces el gobierno papal y estableció uno secular. La Enciclopedia Americana lo dice claramente. Desde el 538 hasta el 1798 tuvieron control sobre estos reinos ininterrumpido. Los reyes no podían hacer mucho sin antes buscar la aprobación de la iglesia. Y tenían consejeros en cada sala real. Ahora, ¿sabe cómo comenzó la iglesia anglicana? Quizás tenga tiempo para compartirla. Después de Enrique el VIII, después de sus divorcios, la iglesia aún le dijo, mira, suficiente. Y él trató de que la iglesia pudiese, o sea, aprobara uno de sus últimos casamientos. Y entonces él dijo, bueno, vamos a comenzar nuestra propia iglesia entonces. Había más difícil entonces que la iglesia luchara contra Inglaterra. Y el rey Enrique no quería hacerlo realmente, porque iba a levantar una revuelta entre los católicos fieles de su país. Él envió entonces a uno de sus emisarios para hacer paz con el Papa. Y entonces fue y llevó su perro, y cuando fue a encontrarse con el Papa, y la costumbre era que el Papa sacaba su pie y entonces uno besaba el pie del Papa. Cuando el Papa fue entonces y levantó su pie, el perro quería proteger a su amo y mordió entonces el pie del Papa. Entonces, la Guardia Real mató al perro y entonces el emisario se fue enojado de esta reunión y cuando regresó le dijo a Enrique VIII, esto no vale la pena, vamos a comenzar nuestra propia iglesia. Es por causa de una mordida de perro. Mucho más, trae mucho más de eso, pero bueno, letra H, perdón. Hablaría grandes palabras de blasfemia en contra del Altísimo. Este poder o esta bestia haría eso. ¿Qué es blasfemia? No vamos a utilizarlo. Bueno, no es hablar malo. ¿Cuál es la definición de la Biblia acerca de la blasfemia? Hay dos. La primera se encuentra o dice el decir que tener el poder de perdonar pecados, y el segundo, dice o decirse ser Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, habló y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. Y segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Y dice allí claramente, y añado algo aquí, permítame leerle, segundo de Tesalonicenses 2, 4. Dice, si no, según fuimos... Nos dice claramente en el Nuevo Testamento que nosotros somos el templo de Dios. Fíjense cómo dice aquí, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. O sea, muchos creen que aquí dicen que piensan que entonces este poder en el futuro va a entonces tomar el edificio en Israel, el templo como tal. Eso no está hablando acerca de eso. La Biblia identifica que el templo de Dios es ahora nuestro cuerpo. No es el templo espiritual o el templo literal de Israel. No puede ser. Y se imagina, tendría que ocurrir demasiado muchas cosas históricamente hablando para que se tomara el templo de Israel. Es por eso que el mundo entero se confunde sobre este asunto. Es una táctica del diablo para desviar entonces la vista de la verdad.
está ocurriendo ahora y la gente está mirando hacia otra bestia que supuestamente va a tomar y que el templo de Israel. Eso no cae bajo la contexta bíblica. La Biblia nos da entonces la definición de blasfemia. Juan 10:33, los judíos le contestaron a Dios: estamos apedreándote no por buenas obras, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ser Dios. Cuando un hombre entonces se pone en lugar de Dios, ¿qué denomina eso la Biblia? La blasfemia. Ahora, citas de la misma Iglesia Católica. Nosotros, los papas, sostenemos sobre esta iglesia el lugar del Dios Todopoderoso. Y eso es una cita clara del Papa Leo XIII. El maestro supremo de la iglesia es el pontífice romano. Por lo tanto, debemos entonces unirnos y someternos en obediencia a la voluntad de la iglesia y el pontífice romano como a Dios mismo. Yo creo que eso es difícil. Eso está fuerte. Que un hombre diga entonces que tiene que obedecerse a él como Dios mismo. Abril 30 de 1992, Papa Pío XI dijo: ustedes saben que yo soy el Padre, el Santo Padre, el vicario de Cristo, lo cual quiere decir que yo soy Dios sobre la tierra. ¿Cuál es la otra definición de blasfemia? Lo leímos no hace mucho. Decir entonces tener la habilidad de perdonar pecados. Lo dice Lucas 5:21. Lo dice claramente. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados que no sea Dios? Y él tenía razón. Solo Dios podía perdonar pecados. La Iglesia Católica dice tener ese poder. Papa Leo XIII dice: esto es nuestra última lección para ustedes. Recíbanlo y manténgalos en la mente. Por el mandamiento de Dios, la salvación ha de ser encontrada en ningún otro sitio que no sea la Iglesia. El instrumento efectivo de la salvación no es nadie más que el pontífice romano o su oficina. Ahora, si pudiéramos poner la palabra, en lugar de sacar entonces al pontífice del Papa y poner el nombre de Jesús, sería bien. Pero bueno, dice otra vez: Dios mismo está obligado a seguir el juicio de los sacerdotes. Perdonar o no perdonar según ellos, los sacerdotes, deseen. La sentencia del sacerdote precede y luego Dios se somete a ella. Los sacerdotes son los que deciden quién ha de perdonar y quién no. Quiere decir que si usted va y le pide perdón o se confiesa ante un padre y él está de malas y no quiere perdonarte, estarías entonces muerto. Bueno, la próxima. ¿Pensará cambiar las leyes? Los tiempos y la ley. Y aquí hay otra cita. El Papa tiene el poder para cambiar los tiempos, abrogar leyes y deshacerse de todas las cosas, aún los preceptos de Cristo. Ahora, ellos creen, y saben, una de las cosas que me encanta de América, que uno puede creer lo que uno desea. Eso es tremendo. Yo he estado en países donde ellos no tienen esa libertad. Es muy lindo, porque si tú quieres llenarte de miel y sentarte sobre un hormiguero, puedes hacerlo. Es un tremendo lugar. Pero a veces la libertad puede ser algo peligroso o puede ser abusada. Pero mire, gracias a Dios, porque podemos aquí creer lo que querramos en este país. Y podemos amarnos a pesar de eso. Lo que yo busco en los cristianos. Mira, podemos no estar de acuerdo, pero no seamos tan tercos de no creer en lo que dice la Biblia. Ahora, piensa en lo que yo vengo del trasfondo, de la posición donde una persona que fue a las escuelas católicas, que tuvo muchos maestros y buenos, lindas personas en esta institución, y realmente fue algo bien tremendo para mí cuando yo aprendí estas cosas, pero me di cuenta que era verdad y tuve que decidir si quería seguir las tradiciones populares o la Biblia. Bueno, ¿qué ocurrió? Gradualmente, mientras el poder romano comenzó su decaída, la iglesia en Roma comenzó a crecer. Querían convertir el cristianismo en algo más atrayente a los paganos en Roma. Entonces pensaron, bueno, ¿qué tal si hacemos entonces puentes para alcanzarlos? En lugar de destruir sus ídolos, vamos a ponerles nombres cristianos a los ídolos. O sea, es bueno hacer eso. Vamos a hacerlo como una transición, dijeron ellos. Y poco a poco comenzaron a adorar a estos ídolos. En lugar de ser un ídolo de Júpiter, Mercurio, Zeus y Diana, era Pedro, Juan,
Santiago y María. Y muchas otras enseñanzas entraron directamente del paganismo. Otra cosa que van a encontrar interesante, hay un libro poderoso, lleva años, llamado Las dos Babilonias. ¿Cuántos han escuchado acerca de ese libro? Dr. Hislop, Las dos Babilonias. Allí identifica desde el reino desde Babilonia hasta a través de los persas, los grecos, hasta entrando a la iglesia de Roma, varias enseñanzas donde encontramos que fueron directamente traídas desde allá, y se encuentran también las reliquias de Babilonia, se puede encontrar en el papado hoy. ¿Por qué creen ustedes que celebramos? Yo no estoy en contra de la Navidad, porque ¿dónde sacamos la idea de que fue el 25 de diciembre? No tenía nada que ver con eso. Era un día festivo romano donde se celebraba supuestamente la nacida del sol, pero muchas de las cosas de los paganos fueron bautizadas. Ahora voy a leer algunas cosas que, de hecho, yo no sé si está ahí todavía, pero yo voy a poner esto en nuestra página cibernética de Amazing Facts, o sea, mostamazingprophecies.com. Yo voy a tratar de enviarle esto a ellos para que puedan entonces ponerle en esa página cibernética. Yo quiero llegar al cielo, ¿y tú? Yo necesito seguir a Cristo. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Si uno sigue a Jesús, uno está seguro. No se puede seguir las tradiciones de los hombres. Jesús dijo, o sea, tienen una manera bien fácil de poner hacia un lado en las enseñanzas de Dios para seguir las tradiciones. Las tradiciones no salvan a nadie. Escuchen bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no debemos adorar las estatuas. ¿Cuántos saben que eso es uno de los 10 mandamientos? No está en el Antiguo Testamento nada más. Está en el Nuevo Testamento por igual. La Iglesia Católica dice que debemos adorar a las estatuas. No es, y todavía se practica hoy día. Ahora, si usted le pregunta al católico típico, ustedes se dan cuenta que esta no es María, ¿verdad? Pero si le pregunta a un budista que adora a una estatua de Buda, te va a decir, no, este no es Buda. Todo el mundo se sabe que ellos dicen, no, lo hacemos solo para pensar en María o para hacernos pensar en María. Pero mire, le dan besos, le llevan presentes y todo lo demás. Eso es idolatría, es uno de los 10 mandamientos en la Biblia. Nuevo Testamento dice, cuidarse de los ídolos, lo dice las últimas palabras de la carta de Juan. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado con excepción de Cristo. Lo dice claramente. Pero en el papado dicen que María, ellos enseñan que María era sin pecado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios. La Iglesia romana dice que María es la comediadora. La Biblia nos enseña que Cristo ha ofrecido su sacrificio una vez y para siempre. La Iglesia Católica enseña que los sacerdotes siguen ofreciendo a Cristo sobre el altar cada vez que invocan la misa. La Biblia dice que todos somos santos y sacerdotes. La Iglesia Católica dice que los sacerdotes son un grupo exclusivo dentro de su comunidad. La Biblia nos enseña que todos los cristianos deben saber que tienen vida eterna. La Iglesia Católica dice que los cristianos no deben conocer que tienen vida eterna. La Biblia nos enseña que no debemos llamar a ningún líder religioso nuestro padre. La Iglesia Católica dice que necesitamos decirle a los sacerdotes y al Papa, Padre. La Biblia dice que no se debe orar con vanas repeticiones. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y me acuerdo cuando yo iba entonces a las escuelas católicas, que tuvimos que memorizar tantas cosas. La Biblia nos enseña que debemos confesar nuestros pecados solo a Dios, porque solo Dios puede perdonar los pecados. La Iglesia Católica dice que debemos confesar nuestros pecados a los sacerdotes. La Biblia dice que antes del bautismo las personas deben ser enseñados acerca del bautismo, de lo que es el pecado y el arrepentimiento. La Iglesia Católica dice que es bueno y se puede bautizar aún los niños aunque no tengan conocimiento. Las palabras de Jesús, precisamente, que habló a los fariseos, aplican hoy día también por igual, que echan hacia el lado las enseñanzas de la verdad para seguir tradiciones de hombres. No me queda más tiempo, pero voy a seguir. Última parte, J, dice que debería ser un movimiento mundial. ¿Llenan ese criterio? ¿Qué quiere decir la palabra católica? Universal. Apocalipsis 13,
3 nos dice que todo el mundo se maravillará detrás de la bestia. Se me ha acabado el tiempo, ¿saben? Y realmente quiero hablarles a su corazón al cerrar en esta noche. La evidencia es tan grande. Las mentes más grandes de la iglesia cristiana reconocen esto. Y a veces se entiende que es políticamente incorrecto el decir lo que es la Biblia y la verdad bíblica. Pero Jesús dijo claramente, ¿cuándo dijo Jesús que si cuando me sigues a mí vas a ser popular? Nunca lo dijo. Él dijo que la verdad os hará libres. Y Cristo ha enviado esta verdad a ti y a mí porque Él quiere que seamos libres. Dios tiene muchos de sus hijos que están llamando para salir de Babilonia. Y esta esposa de Babilonia, esta novia de Babilonia, lea por favor Apocalipsis. La novia del anticristo dice claramente que es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era la iglesia grande que estaba dominando durante el tiempo de Juan cuando lo escribió? Fue precisamente la iglesia romana, iglesia católica romana. El Dios nos los dijo claramente y Dios tiene un plan para nuestra vida, no se olvide. Y me gustaría orar con ustedes. Bueno, yo usualmente le pido a John que cante ahora, pero yo creo que necesitamos orar en esta ocasión porque creo que hay personas que están luchando con el Espíritu Santo en su corazón, personas que han sido parte de esta institución por años y años, quizás están ahora perplejos y yo quiero pedirle a Dios que envíe su Santo Espíritu en su vida ahora. Ora, por favor, por todas estas personas conmigo. Padre Santo, hemos escuchado cosas pesadas, pero hemos escuchado la palabra directamente de tu santa palabra. Y te pedimos, Señor, que esa semilla caiga sobre un fruto, sobre un terreno fértil y que pueda dar buenos frutos. Sé con estos queridos hermanos que están escuchando y luchando con los que han escuchado, para que se den cuenta que tú los estás llamando, Señor, para que salgan de Babilonia y que entren a su iglesia en estos últimos días para darle entonces la gracia para alcanzar el reino de los cielos y tomar su posición según lo que Dios Jesús le ha dicho en su palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, amigos. Sigan orando con nosotros, orando por nosotros. ¿Cuándo es la próxima reunión? Mañana estaremos hablando acerca del regreso de Elías. Sé que será bendición para ustedes. No olviden los oferta gratis que tenemos en mostamazingprophecies.com y traiga un amigo porque no es muy tarde aún. Que Dios les bendiga.